Son las 5 de la tarde, seguimos acompañándoles en Me Importas Tú. Ahora vamos con una buena noticia empresarial. La Caixa patrocina esta noticia. Les ofrecemos un dato. La creación de empresas en Navarra subía en abril un 19,8%. Las 97 empresas creadas en la comunidad foral fueron sociedades limitadas que suscribieron un capital total de 6,7 millones de euros. Un buen dato que aportamos hoy de la mano de la Caixa. La Caixa ha patrocinado esta noticia. Les mostramos la portada de este libro, es la última obra que dentro de pocas horas va a presentar en el Club de Lectura de Diario de Navarra el escritor y periodista navarro Manuel Hidalgo, que vuelve a su tierra con esta última obra, realmente un homenaje lleno de datos y de anécdotas y de curiosidades, un homenaje al director de cine Luis Buñuel. Manuel Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Por hacernos un hueco en la agenda y por volver a Pamplona también, ¿no? Sí, claro, a tu encantado. ciudad, que supongo que vuelves con gusto, ¿no, Manuel? Con mucho gusto, sí. Sí, sí. Bueno, hablamos de esta obra. Eres periodista, novelista, crítico de cine, guionista. Bueno, has escrito libros sobre Luis García Berlanga, sobre Carlos Saura, Fernando Fernán Gómez y ahora Luis Buñuel, amante del cine, y un libro con una fotografía espectacular, ¿eh? La verdad, vemos aquí a grandes directores de cine, entre ellos Alfred Hitchcock. Háblanos de esta fotografía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué demuestra? Bueno, pues de esta fotografía parte el libro. Yo esta fotografía la conocía hacía mucho tiempo, pero nunca se me había ocurrido nada hasta que un día se me ocurrió. En casa de un gran director, George Cukor, se celebró un homenaje al director español Luis Buñuel. Y a ese homenaje, en noviembre de 1972, acudieron por sorpresa, ¿Sí? Buñuel no lo sabía, los grandes directores del periodo clásico de Hollywood. Directores además muy populares, Alfred Hitchcock, John Ford, que no sale ¿Sí? en la foto porque se tuvo que ir, estaba enfermo, Billy Wilder, William Wyler, Robert Wise, los directores de películas como West Side Story, como Ben-Hur, como Psicosis, como Matar a un ruiseñor, los grandes directores de Hollywood. Entonces un día, viendo otra vez esa fotografía, se me ocurrió la idea de este libro, que es una reconstrucción de la comida, Sí. de lo que había significado la casa de George Cukor en Hollywood, que era una mansión lujosa, mítica, por donde habían pasado las grandes estrellas de Hollywood y grandes figuras de la cultura, y sobre todo las vidas y las obras de esos 10 más 1 directores. De modo que el libro, sí, es un homenaje a Luis Buñuel en el sentido de que la comida lo fue, pero es la reconstrucción de esas vidas y de esas películas de 11 cineastas. El banquete de los genios, que como decimos fue una comida. ¿Y qué pasó, no? Por ejemplo, ¿de qué hablaron? ¿Qué comieron? ¿Qué bebieron? ¿Bebieron vinos españoles, por ejemplo? ¿Qué curiosidades y entresijos tuvo esa reunión de genios? Bueno, yo he investigado en muchas fuentes, he manejado casi 150 libros que están citados en la bibliografía, y también me he entrevistado con uno de los asistentes, porque todos los cineastas de la fotografía han muerto, pero queda vivo uno de ellos, un guionista, Jean-Claude Carrier, al que yo vi en París y me contó algunas cosas. Bueno, eran personas mayores, todos Sí. estaban al filo de los 70, un poco más. La comida fue morigerada, mucha ensaladita, mucho pescado hervido, pero bebieron vino, bebieron Chablis. Ese es el vino que bebieron, un vino blanco de origen francés, pero que también se cultiva en California. La comida se celebró en Los Ángeles, en Beverly Hills. Y bueno, estaban un poco achacosos, había más de uno un poco sordo. Sí. Bueno, esa fotografía y esa comida tiene algo de acontecimiento crepuscular, ¿no? De fin de una época. Hubo varios brindis y Buñuel creo que dijo que bebía, pero que le quedaban dudas. Sí, ¿Por qué? el director George Stevens hizo el brindis más conocido, hubo varios, pero que yo cuento en el libro, pero el más conocido fue el de Stevens, que dijo: pese a todo lo que nos separa de ideas, de opiniones, brindo por lo que nos une. Y Buñuel, que era un tipo que se movía entre la socarronería, pero a la vez cierta aspereza y cierta imprevisibilidad, dijo: brindo, pero con dudas. Nos dice, quedaron un poco, ¿qué dudas?
Es que Buñuel había querido en los años 30 y 40 intentar formar parte de ese grupo. ¿Y a qué directores admiraba él? Pues de todos los reunidos en esa comida, a ninguno. El director... Ni Hitchcock le gustaba. Ni Hitchcock. Hitchcock en concreto había dicho unos años antes, que es un poco duro, había dicho no me gusta nada Hitchcock. Luego se lo encontró allí y estuvieron hablando. Mientras que Hitchcock admiraba muchísimo a Buñuel. El director al que admiraba Buñuel no estuvo en la comida por estar enfermo. Y Buñuel le visitó al día siguiente. Era Fritz Lang, el director de Metrópolis, el director de M, el vampiro de Düsseldorf. Ese era el director al que admiraba Buñuel, pero no estuvo en el banquete. Sí, estamos viendo imágenes de El discreto encanto de la burguesía, ¿no? Una película de 1972. Cuéntanos, Manuel, los entresijos de esta obra. Sí, pues esta obra es la que determinó que este banquete se celebrara, porque Buñuel la estaba presentando esos días de noviembre del 72 en el Festival de Los Ángeles. Por eso estaba allí y por eso George Cukor le invitó. Bueno, esa película ganó 4 meses después el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Fue el primer Oscar para un director español, que no para una película española, porque esa película es de producción francesa. Y esa película lo que representa es algo que es único en la historia del cine, que es que un director que había pertenecido a las vanguardias artísticas de los años 20, en los años 70, aunque siempre había tenido toques en su filmografía, toques de surrealista, volvía al surrealismo. Que se hiciera surrealismo en los años 70 era algo extraño. Y esa es una película pues fantástica que a la vez hoy la vemos como lo que es también, como una comedia muy divertida de un grupo de gente, de un grupo de burgueses que se reúne, intenta hacer un almuerzo, una comida, hasta 9 veces y nunca lo consigue por algo que sucede. Yo recuento la película como si fuera una novela seriada, la recuento en 4 capítulos muy minuciosamente y a la vez pues la comento en relación a lo que es y en relación a las constantes de Buñuel que están en esa película también, las constantes de todo su cine. Claro, de toda su vida, trayectoria cinematográfica y trayectoria personal. Él murió en el 83, ¿verdad? Sí. Con ese Oscar, por supuesto, en sus estanterías y con una trayectoria suficientemente reconocida en nuestro país. Pues no. En mi opinión, no. Buñuel se da la paradoja en España de que todos sabemos que es el gran director español de alcance más universal, pero el exilio suyo, la censura hicieron estragos en su obra y en la manera de llegar al público español desde siempre. Buñuel se asentó en Hollywood a partir del año en México, a partir del año 46. Allí desarrolló buena parte de su carrera y aquí sus películas o no llegaban, o llegaban con muchísimo retraso, o llegaban gravemente censuradas. Entre tanto fueron cambiando las generaciones y Buñuel es un director que en teoría todo el mundo sabe que es el más importante del cine español, pero es un director del que el público normal, corriente, y no digamos cada vez los más jóvenes, pues igual conocen 5, 6, 7 películas de las más de 30 que hizo, ¿no? Estamos poniendo también imágenes de otra película, Lo importante es amar, también película clave, ¿no?, en esta obra. Bueno, no, lo importante es amar, yo no sé si haré alguna cita o no, pero esa película en principio no tiene... He leído, bueno, realmente he leído en algún momento, ¿no? No sé si a lo largo de alguna entrevista o en relación con el libro. Eso igual, actriz, con el libro no tiene nada que ver. Esa es la actriz que era admirada, yo creo, por el autor. No, igual, lo importante es amar es una debilidad mía. Romy Schneider. Es una debilidad mía como lo es Romy Schneider y esta película es una película muy desgarrada de principios de los 70, en la que Romy Schneider hace un papel tremendo, patético, y es una actriz que a mí personalmente me gustó mucho y fue
tremendo también su terrible final. Y bueno, probablemente traer aquí a colación Lo importante es amar tiene que ver con un gusto personal mío, pero no exactamente Así con el es, libro. la verdad es que esta mañana mientras leía partes del libro y algunas entrevistas, Manuel, comentabas efectivamente en una entrevista... Bueno, yo doy por bueno que veamos eso es, a ¿verdad? Romy Schneider y Lo importante Exactamente, es amar. Sí. pues comentabas eso precisamente en una conversación con otros compañeros, Sí, ¿no? Tu admiración por esta película sí, y por sí. esta actriz especialmente. Sí, sí. Ahora, ¿a quién admiras, por ejemplo, entre los directores españoles o los internacionales o en Hollywood? ¿Qué radiografía se puede hacer del cine nacional, europeo, internacional, americano? ¿Tenemos una hora? No, no tenemos, ¿verdad? Ni media. Ni Un media, minuto, me dice ni nuestra un minuto. realizadora. Pues, no, casi renunció hoy a un diagnóstico. Solamente digo, el cine de Hollywood desde los años 80 se ha entregado a un público infantil, juvenil y familiar. Ya lo que representaba el cine de esos directores del libro ya no existe en Hollywood y es una pena. Hay cine independiente, cine indie en Estados Unidos, pero Hollywood ya no practica ese magnífico cine que hicieron los cineastas que yo contemplo en el libro. A cambio, ¿qué tenemos? Pues que a lo largo del ancho mundo hay un cine muy interesante que hay que saber descubrir, porque ahora, sin embargo, pues películas latinoamericanas, asiáticas, europeas, pues están a nuestro alcance y hay esperanza de un cine distinto, de un cine diferente, que sigue siendo muy bueno y que lamentablemente pues no siempre podemos ver en España en las debidas condiciones, en todas las ciudades, y esa es la pena. Manuel Hidalgo, no tenemos hoy tiempo para más, en una semana en la que, por cierto, también no podemos olvidar la desaparición, la muerte, ¿no?, de Elías Querejeta, el productor por excelencia en nuestro país en los últimos años. Sí, no solo eso, sino para mí un gran creador universal, porque él era un productor que le daba forma a todas sus películas, más de 50, y no solo es un productor, él tenía una visión intelectual, artística, estética, política de las películas que hacía, y al tiempo que dejaba margen a sus directores, él estaba detrás. Es una pérdida irreparable, no para el cine español, para el cine mundial. Bueno, pues así es, nos quedamos con las palabras de Manuel Hidalgo sobre un genio realmente, ¿no? El productor Elías Querejeta, también muy vinculado a Navarra y a alguno de los pueblos de La Barranca, por cierto, Guardiaraquil, donde pasaba algunos veranos cuando era muy joven. Manuel, muchísimas gracias, Muy que bien, sea un éxito el libro. Gracias de a ti, verdad. muchas gracias. Seguimos con cine y luego con ciencia, ya que el profesor de la Universidad Pública, Joaquín Sevilla, nos va a ofrecer una lección, una píldora de ciencia, nos va a hablar de electromagnetismo, después de una pausa. C'est du whisky? C'est marqué sur la bouteille. On dirait du quasicola. C'est du quasicola. Ah, c'est le repas du colonel. Et comme sa boisson, ça va être gai. Simone, ça ne vous a jamais tenté d'aller dans un ashram? Ah, si, qu'est-ce que c'est? C'est une congrégation religieuse. Les gens veulent dire. C'est cher? Ça coûte rien. Là, on fait la méditation. Mais là-bas, C'est pas cher du tout. Et la nourriture, très très bonne, très saine. Accompagné. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Et pour montrer votre valeur, vous avez invité à dîner avec vous le spectre du commandeur. Et pour montrer votre valeur, vous avez invité à dîner avec vous Et pour faire croire qu'il avait assisté à ce banquet, Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? vous avez endormi avec un narcotique. Je ne connais pas le texte.
Y del cine a la moda en el baño, ¿eh? Ahora que ya parece que llega el verano, más o menos, hoy hace un calor exagerado, ¿no? En la capital Navarra, más de 25 grados a esta hora, y apetece desde luego disfrutar de las piscinas, muchas de ellas anegadas, efectivamente, todos sabemos como consecuencia, ¿no?, de las inundaciones, pero apetece darse un chapuzón porque hace un calor tremendo y qué decir, ¿no?, de pensar al menos, ¿no?, en las vacaciones, en la playa, pero a veces cuesta elegir el bañador adecuado o el bikini. Hay que tener claras algunas cuestiones relativas a nuestra silueta que nos puede favorecer más. Es la pregunta que hoy formulamos a Carmen y a Eugenia Oiz, asesoras de imagen de la empresa Más que Mil Palabras. Eugenia, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Amaya. Muy da bien. gusto hablar de verano, ¿eh? Sí, ¿verdad? yo creo que aunque sea hablar, por lo menos Eso para que nos es. vayamos mentalizando. Sentirlo ya, bueno, cerca, ¿no? Sí. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, ¿cómo elegir la forma del bañador según el cuerpo? Esa es la lección que vamos a aprender hoy, ¿verdad? De alguna manera. ¿Qué hay que tener en cuenta, Carmen? Siempre, podemos elegir, ¿no? Sabemos que podemos elegir entre el bañador de una pieza o lo que es ya bikini de 2 piezas. Entonces siempre nos vamos a fijar en 3 partes del cuerpo, que serán los hombros, luego cómo tenemos la cintura y cómo tenemos las caderas. En base a esto podemos ver las diferentes formas de cuerpo y vamos recomendando, si os parece, lo que son los bañadores o los bikinis con las diferentes formas. Exacto. Que es mejor, pues más adecuado. Tenemos, por ejemplo, diferentes siluetas, triángulo invertido. Eugenia, es lo que estamos viendo ahora mismo. El triángulo invertido son mujeres, para que nos hagamos una idea, la más potenciada sería pues la idea de la nadadora, ¿no? Son espaldas más anchas, por eso la forma de triángulo, y luego lo que es cadera más estrechita. Entonces a estas personas no les va a quedar bien sin tirantes o mucha horizontalidad en la zona de hombros. Hay que intentar aligerar porque son hombros más anchos o espaldas más anchitas, entonces hay que hacer como asimetrías. Por eso el bañador, si utilizamos bañador, sería el escote asimétrico, como ese rosa que vemos, ¿no? No crear horizontalidad, porque ellas ya la tienen. Claro. Y en la parte de cadera, como no tienen mucha, sí que les va bien pues más bajitos, talles más bajos, diríamos, no tan alto, no escotado de abajo, sino más bajitos. Esta idea también de bañador más retro, pin-up, que son como que eran más bajos, porque al no tener cadera les da más amplitud y hace un poco forma de cadera. Claro. Esto si optamos por el bañador, ¿verdad? Eso es. Porque si optamos por el bikini... Sí, en el bikini, sobre todo también este tipo de tipología muchas veces no suele tener mucho pecho. Son como más estrechitas, ¿no?, de lo que hemos dicho. Y entonces, bueno, el bikini si tiene copa más preformada o volúmenes, eso también, bueno, va a ayudar a crear el efecto de volumen. Y también como vemos, el escote en forma de triángulo en el bikini, los tirantes. Sí, pero los tirantes anudados a lo que es el cuello, ¿no? Que va muchísimo mejor que lo que es el tirante al hombro. Claro, luego tenemos, por ejemplo, la silueta rectángulo. ¿Por qué se caracteriza? La silueta rectángulo, son mujeres que de arriba y de abajo sí que están más compensadas, lo único que ocurre es que la cintura no la tienen definida, ¿no? Tiene una cintura más rectangular, más redondeada, entonces hay que fijarse en los bañadores, bueno, aquí el que vemos es como un triquini, ¿no? Pero nos podemos imaginar ese mismo bañador, esas costuras que hace laterales, pues que sean costuras en un bañador, o sea, que haya trabajo en la zona de la cintura con líneas que se dice, pues líneas sinuosas a la cintura o líneas oblicuas. Y luego, sobre todo, si vamos a utilizar el bikini, lo más importante será la parte de abajo, la braguita. Entonces, en lo que es braguita, que sea de banda ancha, de tiras anchas en los laterales, para que haga un efecto de V. Lo que tenemos que buscar es la V en la zona de la parte de la cadera, así hará una forma de cintura. Por ejemplo, el tipo shorts quedaría descartado en esta figura. Eso, porque ¿qué ocurre? Si colocamos a una cintura ancha un short a manera, ¿no?, que queda totalmente horizontal, estamos potenciando justamente la desproporción o el la anchura esa de la cintura, ¿no? Muy bien, bueno, seguimos con la silueta triángulo, ¿no? Las caderas anchas y los hombros estrechos. Claro, esto es lo contrario a lo que hemos hablado antes, ¿no? Sería hombros más estrechitos y caderas más anchas. Esa mujer que vemos como con curvas, como más curvas, ¿no?, más femenina, que solemos identificar. Entonces, aquí al revés, ¿no? Tenemos que dar horizontalidad, no importa, como son hombros más estrechos, en la parte de arriba. Entonces sí que a modo de banda, o sea, la línea horizontal la podemos crear con mini bandas, estos bikinis que son a forma de banda, y luego la parte también de abajo, pues también tiene que ser al revés, más escotada, ¿no? Diríamos, así como el triángulo invertido era mucho más bajo, la parte del bikini o bañador,
en lo que es un triángulo, hay que subirla, y también como cordoncito, o sea, que sea muy liviana lo que es la braguita. No sobrecargar la parte de abajo. Eso es. El short, por ejemplo, que comentabas, el shorty, eso sería más para la anterior, ¿no? La que yo he comentado al principio, la triángulo invertido. Para el triángulo ya tiene bastante cadera, sería más bikinis muy ligeros, diríamos, de cordonito, que no tenga la braguita mucha presencia ni volumen, porque la cadera es más prominente. Eso, los tirantes, como decíamos, anchos. Ancho, eso es, y también de banda, podríamos decir, una mini banda, haciendo una especie de mini top. Como un mini top. Entonces creamos una horizontalidad, ya que tiene el hombro estrecho, creamos la horizontalidad con la línea del bikini. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Se ve gráficamente. Sí, se ve gráficamente y además es interesante porque no es tan fácil, creo, ¿no? Elegir, aunque uno sepa más o menos cómo son las formas que dominan su cuerpo, no me parece demasiado fácil tener en cuenta todos estos detalles, ¿no? Cubrir o no un hombro, por ejemplo, como el bañador del principio, o saber la anchura exactamente que nos conviene, ¿no? No es, hombre, no es hoy algo en día, demasiado sencillo, como en ¿no? moda también se está llevando mucho a nivel de bikini, de poder combinar una parte de arriba con una parte de abajo, a veces eso facilita, ¿no? Porque antes, cuando eran solo conjuntos ya estándar, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor la parte de arriba te iba bien, pero la de abajo no era la más idónea. Claro. Y ahora, como se pueden combinar, y de hecho venden así, lo que son braguitas sueltas y tal, puedes hacer al final un bikini que sea más acertado, que se amolde más a tu cuerpo. Exacto. Luego, bueno, no sé si también los estampados o los lisos o las rayas, depende también un poco la figura para elegir, bueno, pues un color u otro o una modalidad u otra, ¿no? De tela. Claro, date cuenta, si por ejemplo todo lo que sean rayas marineras o todo estampado que vaya hacia la horizontalidad, pues siempre van a ir muchísimo mejor para mujeres mucho más espigadas, más altas o de cuerpos más atléticos, o por ejemplo esa silueta triangular, ¿no? Una silueta triangular, pues por ejemplo en la parte superior sí que puede colocar todo ese tipo de estampados. En cambio, por ejemplo, la triángulo invertido, pues al revés, le iría muchísimo mejor colocar ese estampado, a lo mejor una braguita con rayitas marineras, por ejemplo, ¿no? Pues ya conseguiríamos ese efecto óptico de compensar. Bueno, y ahora la silueta redondeada, con líneas sinuosas, mujeres con pecho, bueno, pues mujeres más onduladas, eso, por ejemplo. Son generalmente mujeres que tienen bastante pecho y que luego pues los acabados de su cuerpo, pues eso, son unas formas más sinuosas, más femeninas, ¿no? Mujeres muy femeninas. Entonces, bueno, a la hora del bañador, muy importante que la zona del pecho esté muy bien formada, ¿no? Que esté creada y que le tenga una gran sujeción, por lo que decimos, suelen tener bastante pecho. Y como recomendación, pues que no sean escotes de bañador muy cerrados, tipo nadador, que no sean nadadora, que no sean de ese tipo, sino que sean, por ejemplo, en escote nube, porque puede tener un tirante ancho, pero luego con un buen escote nube el pecho, quieras que no, está sujeto, pero disminuye de tamaño. Y luego, muy importante también, que tenga la cintura definida, como decíamos anteriormente en el rectángulo, o sea, que tenga trabajada también la cintura, y los talles, en cuanto a lo que es la altura de la parte de abajo, ahí ya no importaría tanto, ¿vale? Tanto se puede quedar a la mitad, no tienen que ser ni muy escotados ni muy bajos. Y luego, para lo que es el bikini, aunque sean personas que sean más redonditas, busquemos sujetadores que estén bien formados, pero con escote, ¿no? Pues un estilo balconet, para que quede el pecho, queda bonito, queda bien formado y no da el efecto de un pecho tan desmesurado, pero está muy bien sujeto porque lleva la sujeción de lo que es un sujetador tradicional. Claro. En el caso del bikini, el short o shorty sería adecuado, ¿verdad? Para el cuerpo voluminoso, redondeado. Sí, lo único que casi mejor sería la braguita estándar, ¿vale? La más clásica, ni nos vamos a los de cordoncitos, ni a lo mejor tampoco sobrecargar con un short muy ancho, sino una braguita un poquito ancha y perfecto. Exacto. Bueno, pues son las recomendaciones en función de las 4 tipologías más o menos femeninas, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta ahora que ya, bueno, pues podemos pensar, ¿no? en la posibilidad de renovar también nuestros bañadores o nuestros bikinis. Por cierto, este año, no sé si la moda apunta más al bañador, al bikini muy pequeñito o no. ¿Cómo creéis que está ahora mismo la moda, no? Realmente la moda lo que te ofrece hoy en día es que, por mucho que haya tendencia, quiero decir, cada uno tiene que ir a... Nosotras siempre recomendamos que cada uno vaya a lo que mejor le vaya a sentar. Cuando llegó la moda de los triquinis, pues bueno, pues no todo el mundo tiene el cuerpo para un triquini, ¿no? Yo creo que esa es la opción con mayor dificultad. Hoy en día, si no tienes un cuerpo pues tan escultural o tienes ya una cierta edad, pues a lo mejor las señoras ya van más hacia el bañador, ¿no? Como bikinis siempre se llevan pues muy escotaditos, aunque podemos encontrar en el mercado lo que queremos, ¿eh? Muy bien, bueno, Eugenia, nos quedamos también con estas reflexiones, ¿verdad? Seguramente habremos ayudado a algunas mujeres a elegir mejor, ¿verdad? Otra forma de verlo, por lo menos el bañador, no solo por el color, ¿no? Que muchas veces se elige solo por eso. Las formas, ¿no? Ir más allá. Yo creo que vamos ya
dando pautas de esa Eso manera. es, bueno, pues pautas que si quieren ampliar, por supuesto, pueden consultar en la asesoría de imagen Más que 1000 palabras, donde encontrarán a Eugenia y a Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias. Nos veremos, espero, antes de San Fermines y si no en San Fermines. Venga. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, seguimos adelante a las 5:25 minutos. Les proponemos un viaje extraordinario, el que nos propone realmente el profesor Joaquín Roa, que nos plantea un viaje a Marruecos. Yo soy un apasionado del mundo árabe. Cada vez que he tenido la suerte, las pocas veces que he podido, de estar allí, pues me encandilo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues recientemente he estado en Rabat y en Meknès, en Marruecos, y pues una vez más me ha ocurrido lo de siempre. Sobre todo si entro en alguno de los zocos, que en cuanto empiezo a ver alfombras, bolsos, colores, gentes que visten de manera que no estoy habituado, pues me quedo encandilado. Y esta vez he tenido encima la suerte de poder entrar un poco en las tripas de algunos de los negocios. Se puede entrar en casi todos ellos hasta adentro, pero bueno, esta vez iba con alguien que conocía. Entonces, pues bueno, ver en una tienda de cueros un patio interior en el cual una gran parte es tienda y de pronto allí al fondo están los artesanos trabajando el cuero, pues impresiona. Te pondrías de hacer fotos como loco, ya te decía antes que no puedes hacer muchas porque, claro, hay que imaginarse qué pasaría si yo estoy en una terraza a la Plaza del Castillo y empieza alguien a sacarme fotos, pues no me gustaría, pero no sé, impresiona, atrae. Luego, claro, está lo de siempre, que vas a países así, la gran diferencia de niveles de vida, ¿sí? En algún barrio de Rabat estás en el primer mundo. Entras a alguna tienda de diseño promovida por marroquíes, pero que tiene precios de primer mundo y que tiene unas maravillas y unas calidades de primer mundo. Coges el tren para ir a Meknès y pasas por unos pueblos en los que realmente pues, hay miseria y mucha. Y luego también me sorprende el trato humano que tienen entre ellos. Ver a jóvenes de 16, 17 años que están paseando a los abuelos de 80, pues en nuestra sociedad eso ya no ocurre. No sé si tendría que ocurrir o no, pero no ocurre. Y están muy preocupadas de sus abuelos de 80 y les llevan y les traen, y están toda la familia, que no sé... Entonces, bueno, eso también resulta sorprendente para nosotros. No sé si positivo o negativo, no me voy a decir eso, pero sí sorprendente y atractivo. Bueno, mira, a mí me atrae por lo que te he dicho de las relaciones entre ellos. Luego te voy a decir una cosa que puede sonar hasta tontería. Los maravillosos pasteles árabes, yo me vuelvo loco. Y eso que en Marruecos no tienen la costumbre de crear las pirámides de pasteles, que sí he visto, por ejemplo, en Líbano o en Siria, porque hace unos años pude estar por allí. Y entonces ven unas bandejas inmensas, con una pirámide inmensa de pasteles que se parecen, porque no son lo mismo, a nuestros turrones y demás, y que son para mí maravillosamente buenos. También me atrae los colores de la ropa, es la otra cosa y las alfombras. Las alfombras es un cuelgue. Más, es absolutamente recomendable el mundo árabe y en este caso, como estaba hace poco, pues Rabat, Meknès, cualquier ciudad de Marruecos, perfectamente recomendable. Gracias a Joaquín Roa, ese viaje espectacular a Marruecos, un enamorado de esa tierra. Abrimos ahora espacio dedicado a la ciencia, hoy con el físico Joaquín Sevilla, que nos acompaña para darnos una lección de imanes, de electromagnetismo. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, con imanes sobre la mesa, con 2 líneas y una cajita. ¿Cuál es la lección de hoy? Cuéntanos. Bueno, pues la idea, lo que quiero enseñar sería una versión mínima, con los mínimos componentes de la relación entre los imanes, o sea, el magnetismo, la electricidad y el movimiento, que luego lo encontramos en la realidad, muchísima aplicación en los motores eléctricos y bueno, en multitud de aplicaciones. Magnetismo, electricidad Pero y esto movimiento, sería ¿verdad? ver una versión mínima, ¿no? Con los mínimos componentes. Perfecto. Entonces, pues bueno, primero... Bueno, tenemos... Estos son 2 imanes,
uno con forma dos esférica pequeños imanes y otra cilíndrica, y esto es una caja de hojalata para que se Sí. queden sujetos y no se vayan por la mesa. Exacto. Y bueno, esto es una bolita Ajá. que rueda, Sí. y esta guía es de aluminio, que no es magnético. La Ujú. bolita aquí no se queda pegada, igual que no se queda en esta otra guía que es de plástico. Sí. Y entonces lo que ocurre cuando la inclinamos es que, pues lo que esperamos, que una bolita gire, ¿no?, en una esquina, Ajá. pues vaya rápidamente. Perfecto. Sin embargo, cuando la ponemos en la de aluminio y giramos, lo que parece frenarse, parece como si estuviera pegado o como si fuera un imán el que la Mucho más sujeta, lento, ¿no? El movimiento. y cuanto más lo inclinas, más exagerado es. Ujú. Pero no está pegada, porque de Ajá. hecho en cuanto te tuerces, Sí. se cae. La razón de esto Eso es ¿a qué se que debe? el imán, al moverse, el movimiento de los campos magnéticos genera en los conductores corrientes eléctricas. Entonces el imancito, al irse moviendo por la guía, Ajá. va generando unas corrientes eléctricas ahí que a su vez generan un campo magnético que se opone al anterior. Entonces, pues le dificulta, o sea, su propio movimiento le dificulta bajar. Ujú. Es una especie no es eso, es un freno electromagnético Sí. que hace que vaya mucho más despacio. Claro. Joaquín, esto trasladado a la vida diaria, los motores, a otro campo, vamos a situarnos, ¿no?, en un ejemplo práctico quizá. Sí, con esto mismo los motores de los Scalextric, los Sí. motores eléctricos, llevan un corazón de imanes. Lo que pasa es que en vez del lineal, esto para mostrarlo se ve mejor así en lineal, Sí. pero en los motores es en circular. El imán está dentro de una espira eléctrica, Sí. y entonces al aplicar la corriente pues se genera este mismo efecto de otra forma, que es el que da lugar al movimiento del imán. Y se puede montar al derecho, metiendo corriente eléctrica generas movimiento, o al revés, poniendo movimiento generas corriente eléctrica, que son las antiguas dinamos de las bicicletas, Ajá. que ahora ya como las Casi no pilas y los existen, LEDs ¿no? son mucho más Eso baratos y es. más eficientes, no se usan, pero los alternadores que hay en las centrales eléctricas de cualquier tipo, el vapor o el agua mueve unas turbinas, y la Sí. manera en la que se convierte el movimiento circular en corriente eléctrica, pues es este mismo principio físico puesto de otra manera. Teníamos este imán Con el otro redondo, ¿no? ocurre lo ¿Tienes ahora mismo, otro? lo que pasa es que es Sí, igual más a ver. exagerado. Vamos Este, a si lo ponemos a girar desde aquí arriba, primero irá Sí. por el plástico más deprisa, cuando llegue al metal irá más despacio, y cuando Sí. llegue al metal en contacto directo, pues todavía más deprisa. Y es muy exagerado, Ahí, así. porque la velocidad Rápido y que muy le lento. ralentiza es tremenda. Y no es, insisto, no es porque se quede aquí pegado, porque que es lo que a veces da la impresión. Sí, volvemos a verlo. Ahí para. Y aquí es que, vamos, y por más que lo inclines, cuanto más lo inclinas, Sí. más deprisa va en la parte donde no hay metal, pero luego más despacito va. Más despacito. Va, bueno, podemos hacer este ejemplo en casa, ¿no? Sí, estos son imanes de Es neodimio, curioso. son imanes un poco potentes. Sí, ¿de pero qué? ¿Cómo es el componente? Neodimio. Neodimio. Son imanes de tierras raras, les llaman a Ah. veces también. ¿Y dónde pero los se venden. podemos comprar? Este está comprado en un Sí. hipermercado de Pamplona. Sí, sí. Lo vendían para fijar o sea, lo que venía en la etiqueta no ponía imán de neodimio, ponía para fijar las herramientas en su taller. Ajá. Y este es parte de un jueguito también que venden, Sí. de muchas esferas de estas para hacer figuritas y eso. O sea que son componentes relativamente fáciles de encontrar en ferreterías. Se Perfecto. encuentran sin dificultad, y esto es un perfil de aluminio de ventana también. Ajá, Fácil perfecto. de encontrar, y la verdad es que es muy... O sea, se pasa uno un rato aquí Sí, sí. dándole, porque dice, no puede... La verdad, que no puede ser que vaya tan despacio, ¿no? Sí, Pues sí. no, pues va despacio y muy despacio. Ahí, es cierto. Curioso. El movimiento y los imanes, ¿no? Electromagnetismo. Campo magnético que genera corrientes eléctricas que a su vez se oponen al movimiento con el campo magnético, y eso es la interrelación entre movimiento, campo magnético y campo eléctrico o corrientes eléctricas. Perfecto, pues triple relación. Muchísimas gracias, Joaquín Sevilla, por De nada. acompañarnos. A vosotros. Y hasta pronto, los bien. amigos de la ciencia, que Muchas por gracias. supuesto espero que el martes que viene nos aporten otra lección, otra píldora científica. Ricardo Beitia está atento desde el plató de informativos, nos saluda, nos da la bienvenida y nos cuenta la última hora informativa. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Se ha desactivado ya la emergencia por las inundaciones de este pasado domingo. En la ribera y la zona media las aguas han maltratado sin duda los campos de cultivo, pero lo extraordinario de la repentina riada estuvo el domingo en Villava y en Pamplona. Se cuentan ya 2.500 partes al seguro que suman 20 millones de euros en pérdidas.
En Pamplona hay malestar entre los vecinos, sobre todo de la Rochapea, dudas sobre cómo se procedió en el protocolo de aviso por inundaciones. Se escucha de todo, quienes dicen no haber recibido aviso, a quienes aseguran que se subestimó la importancia de lo que iba a ocurrir. La Mesa por el Empleo termina su ronda de reuniones y ha presentado una propuesta de documento de síntesis con las aportaciones realizadas por grupos políticos, gobierno y agentes económicos y sociales. El Ejecutivo habla de un alto grado de consenso entre las partes, sobre todo los grupos políticos, en cuanto a las medidas para reactivar la economía y generar empleo. Han sido detenidos en el País Vasco 2 presuntos miembros de ETA, Jon Liz Arribar y Rubén Gelbenzu. Interior los considera como no fichados, es decir, legales, y la Guardia Civil les atribuye su participación en cuanto a atentados en 2002, sobre todo contra la Universidad de Navarra, el Corte Inglés de Zaragoza y 2 empresas de Arguedas y Zahara. Y hemos visto la reunión en Bilbao entre Patxi López y Roberto Jiménez. Los dirigentes socialistas en el País Vasco y en Navarra cierran filas en torno al concierto económico vasco y al convenio económico de Navarra con el Estado después de las declaraciones que salieron ayer del consejero de la Comunidad de Madrid. Ambos muestran su convencimiento de que el modelo de financiación no está en riesgo. Y en deportes, esta mañana se ha presentado la campaña de renovación de abonos y captación de nuevos socios de Osasuna. Soy de Osasuna porque es un ejemplo de superación. Soy de Osasuna. Bueno, pues estos son algunos de los mensajes reales grabadas con voces de aficionados. Así quieren incentivar desde la entidad rojilla que los seguidores renueven sus tarjetas con una reducción del 15% en el precio del mismo y una subida en el de las entradas generales, que luego en el informativo de las 8:30 detallaremos. Pues nada más, Amaya. A las 8:30, lo dicho, con Vera Villafranca, la información aquí en Navarra Televisión. Que pases una muy feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Por supuesto, estamos a la espera también de ese informativo con Vera Villafranca para ver las últimas horas del día, todo lo que concierne a la naturaleza y, por supuesto, a la actualidad económica y política. Y además, atención, porque hoy a las 10 tienen el programa Tanto que Contar con este hombre, Victorino Munarriz, un hombre que es natural de Cizur, es un peluquero muy conocido, sin duda alguna, en esta localidad próxima a Pamplona. Es la propuesta que nos hace el equipo de este programa Tanto que Contar, un hombre ligado, entre otras cuestiones, al mundo del cabello, de la peluquería. Atención, por tanto, a ese programa a las 10 de la noche y nosotros mañana estaremos con ustedes a partir de las 4:03 de la tarde. Entre otras cuestiones, mañana hablaremos de arquitectura en nuestro espacio Proyectarte. Nos gustaría haberles entretenido y, sobre todo, que nos acompañen mañana. Adiós.